Durante más de 20 años, Baruch Spinoza trabajó en silencio rodeado de libros prohibidos, manuscritos mutilados y fragmentos de pergaminos rescatados de incendios antiguos. No buscaba gloria ni venganza, buscaba la verdad, una verdad que la Iglesia había enterrado bajo siglos de censura. En sus manos temblorosas reposaba el Evangelio de María Magdalena, un texto encontrado en el desierto de Egipto en 1896, cubierto de arena y miedo. Cuando lo leyó por primera vez comprendió que lo que contenía no solo desafiaba la teología, la destruía. En aquellas líneas escritas en copto Spinoza, encontró algo que ningún sacerdote se atrevería a pronunciar. Jesús no solo predicó el amor divino, lo vivió en carne y hueso. No fue un Dios solitario, sino un hombre con 3 esposas, 3 mujeres de carne y espíritu, que compartieron su lecho, su fe y su destino. Las noches de estudio se volvieron obsesión. Spinoza sabía que si esto se confirmaba, todo lo que se había enseñado durante 2 milenios se derrumbaría como un templo sin cimientos. No eran metáforas ni símbolos, eran nombres, fechas, contratos, pruebas tangibles de que Jesús amó, se casó y tuvo hijos. Pruebas que el Vaticano intentó quemar junto con quienes las leyeron. En sus notas personales, Spinoza escribió: «Cada línea del Evangelio de María es una grieta en la muralla del silencio». Imagina por un momento a ese filósofo solitario, bajo la luz de una vela, copiando fragmentos a mano sabiendo que cada palabra lo acercaba más al exilio o a la hoguera. Pero no se detuvo. Lo que encontró no fue herejía, fue humanidad. La historia de un hombre que había sido convertido en mito para mantener el poder de unos pocos. Y ahora, por fin, esa verdad comenzaba a resurgir. El narrador baja la voz como quien confiesa un secreto al oído. Esto es lo que tu sacerdote nunca te contará. En una tarde fría de invierno, Spinoza descifró una de las frases más perturbadoras del Evangelio de María Magdalena. Página 10, línea 3. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, y la besaba frecuentemente en la boca. Lo leyó varias veces incrédulo. No era una metáfora ni una parábola sobre amor espiritual. Aquella frase tan directa había sido mutilada y reinterpretada durante siglos, para evitar el escándalo. Pero Spinoza no se conformó con la traducción superficial. Volvió al texto original, al copto, y ahí, en la raíz misma de la palabra, descubrió el secreto que cambiaría la historia. La palabra no era beso, era koinonía. Y en los contratos matrimoniales del siglo I, koinonía no significaba afecto sino unión sexual, pacto carnal, vínculo de pareja legítima. Era la misma palabra usada en los documentos de matrimonio judíos, en las actas notariales de las familias más antiguas de Judea. Jesús no besaba a María Magdalena como maestro a discípula, sino como esposo a esposa. Spinoza, con su lógica implacable, escribió: «El Vaticano siempre lo supo». Y tenía razón. Durante siglos eruditos coptos traductores, al servicio de los papas, estudiaron estos textos en secreto. Sabían lo que aquella palabra implicaba, sabían que el celibato de Cristo era un invento político. Y sin embargo, eligieron el silencio. La revelación cayó como un rayo en el pensamiento de Spinoza. Si Jesús tuvo una esposa, entonces el dogma se desploma. Si el Salvador conoció la intimidad humana, entonces Dios no estaba separado de la carne, sino encarnado en ella. Fue entonces cuando Spinoza comprendió que la herejía no era cuestionar la fe, sino haberla falsificado. La voz del narrador se vuelve grave, casi susurrante, mientras las páginas crujen bajo sus dedos. La Iglesia lo supo desde el principio. Y aún así, cayó. El hallazgo siguiente fue una bomba. En el Evangelio de Felipe, otro texto prohibido hallado en la biblioteca de Nag Hammadi Spinoza, leyó una frase que parecía un enigma. Había 3 que siempre caminaban con el Señor María: su madre, su hermana y su compañera. 3 Marías. La Iglesia enseñó durante siglos que eran figuras distintas, simples seguidoras, pero Spinoza entendió que aquel texto hablaba en clave. En la cultura judía antigua, la palabra hermana no siempre designaba un lazo de sangre. En los matrimonios polígamos, achot hermana
era el término usado para una coesposa. Abraham, por ejemplo, llamó hermana a Sara para protegerla cuando viajaban a Egipto, aunque era su esposa legítima. Spinoza cruzó esa pista con los evangelios canónicos. Descubrió que María de Betania y Marta, presentadas como hermanas, podrían haber sido esposas de un mismo hombre, Jesús, y que Lázaro, el hombre al que Jesús resucitó, no era un hermano espiritual sino su propio cuñado. Lo que la Iglesia había transformado en un milagro de resurrección era en realidad la aplicación de una tita de una antigua ley judía, el yibum, el matrimonio levirático. Cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda para continuar la línea familiar. Así, al resucitar a Lázaro, Jesús tomaba simbólicamente su lugar casándose con María la viuda para preservar el linaje. El filósofo escribió en sus notas: el milagro no fue una resurrección, fue un matrimonio codificado. La Iglesia, temerosa de la palabra poligamia, lo disfrazó de prodigio divino. El relato de amor se convirtió en mito sagrado. Lo humano en milagro. Spinoza comprendió que las tres Marías no eran figuras simbólicas, sino tres esposas unidas por un mismo destino: acompañar al hombre más temido y más amado de la historia. Tres mujeres borradas por un poder que no podía admitir que el Mesías hubiera amado a más de una. La voz del narrador se quiebra ligeramente como si reconociera la injusticia de los siglos. Las tres estuvieron allí, pero la historia solo permitió que una sobreviviera en la memoria. Spinoza sabía que los textos no bastaban. Necesitaba pruebas físicas, documentos que nadie pudiera refutar. Así comenzó su búsqueda en los rincones más oscuros del archivo secreto del Vaticano, un laberinto de mármol moho y silencio. Entre estantes numerados en latín y sellos papales rotos por el tiempo, encontró algo que lo dejó sin aliento: un manuscrito hebreo cuidadosamente guardado con la referencia 4Q1171. Era una ketubá, un contrato matrimonial. La fecha, año 28 después de Cristo. El nombre del novio, Yeshua, hijo de José. El de la novia, Miriam de Magdala. Y al final la firma de dos testigos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Spinoza escribió: el Vaticano no solo conoce esta verdad, la posee. Aquella ketubá había sido datada con carbono 14 y autenticada por eruditos durante las cruzadas. Había viajado desde Jerusalén hasta Roma, protegida, archivada y enterrada en el silencio. Tres contratos similares habrían existido. El segundo, según los registros que Spinoza rastreó en viejos catálogos, mencionaba a una segunda esposa, Salomé, hija de Herodías, la misma mujer que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Jesús, casado con la familia de su enemigo, se había unido políticamente a la dinastía herodiana, los reyes títeres de Roma. No era solo un líder espiritual, era un estratega que tejía alianzas a través del matrimonio. Y el tercer contrato era el más devastador. Y en él se mencionaba a Mariam, llamada también Magdalena, y Betania, viuda de Eleazar, llamado Lázaro, tomada en matrimonio levirático según la ley de Moisés. Una sola mujer, dos nombres, dos identidades fusionadas. La Iglesia, incapaz de borrar el documento, lo resolvió dividiendo su figura en dos: una María arrepentida, otra devota. Dos mitos que ocultaban a una esposa real. Spinoza comprendió entonces que las tres mujeres no eran simples sombras en los evangelios, sino testigos y protagonistas de un amor prohibido. El Vaticano escribió: Él ha enterrado los matrimonios de Cristo en los cimientos mismos de su poder. Mientras el narrador pronuncia estas palabras, el eco del archivo parece despertar como si los pergaminos quisieran hablar. Y una voz interior susurra: ¿qué más guardan esas paredes? Spinoza, con la precisión de un cirujano y la pasión de un rebelde, decidió volver al principio a la ley. En el judaísmo del primer siglo, ningún hombre podía enseñar en una sinagoga sin estar casado. Era más que una costumbre, era un mandamiento. La Mishnah lo dice con claridad: a los 18 años el dosel nupcial, a los 20 el matrimonio obligatorio. Un rabino soltero era considerado incompleto, incluso pecador. Y sin embargo los evangelios repiten una y otra vez:
que Jesús fue llamado rabino. No una ni dos, sino 12 veces. Sus discípulos lo llamaban así, sus enemigos también. Spinoza tomó esa contradicción y la convirtió en una ecuación moral. Si Jesús era rabino, debía estar casado. Si estaba casado, entonces el mito del celibato es falso. Lo imposible se volvía lógico. Pero esta lógica simple y devastadora era también la más peligrosa para la Iglesia. Porque si el Mesías había conocido el amor si había tenido esposa, entonces el dogma del celibato, la piedra angular de su autoridad espiritual, se desmoronaba. El filósofo siguió el hilo hasta el año 591. Allí, en los registros del Papa Gregorio I, encontró el decreto que cambió la historia. En su homilía 33, Gregorio declaró oficialmente que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora sin nombre del Evangelio de Lucas eran la misma persona, una prostituta arrepentida. Con una sola frase, el Papa convirtió 3 mujeres en una figura caída, limpiando así la imagen del Cristo casado y condenando a sus esposas al olvido. Pero no todos aceptaron esa mentira. En la Iglesia Oriental, María Magdalena siguió siendo venerada como isapóstola, igual a los apóstoles. Sabían que no era una pecadora, sino una compañera. Sabían que la verdadera transgresión de María no fue vender su cuerpo, sino amar al hombre que la Iglesia quiso transformar en un Dios intocable. Spinoza escribió casi con tristeza: el mayor escándalo no fue su amor, fue ocultarlo. Y en ese instante comprendió que el problema no era la fe, sino el miedo. El miedo a un Dios demasiado humano, demasiado real, demasiado parecido a nosotros. Las páginas que siguieron fueron un abismo. Entre las líneas borradas del Evangelio de Felipe y los fragmentos del Evangelio de María Spinoza, encontró lo que ningún teólogo se atrevió a pronunciar en voz alta: la descendencia de Jesús. En los textos gnósticos, un pasaje describe una disputa entre el apóstol Felipe y el Hijo del Cristo, quien reclama el trono de su padre. La palabra griega usada ahí es huios, no discípulo, no seguidor, sino hijo biológico. El heredero. En el Evangelio de María, página 17, línea 5, una frase parecía inocente: mis hijos a través del Señor. Durante siglos, las traducciones oficiales alteraron esas palabras, cambiándolas por discípulos espirituales. Pero Spinoza consultó el copto original y la verdad emergió: la palabra Sher significaba descendencia física, sangre, linaje. María Magdalena no hablaba en alegorías, hablaba de sus hijos. El filósofo escribió en su cuaderno: la Iglesia confundió fe con genética y destruyó a quienes llevaban la prueba en su cuerpo. Recordó entonces la historia de los cátaros en la Francia medieval. Aquellos que decían descender de Jesús y María Magdalena fueron exterminados por cruzadas papales. Más de 1 millón murieron en la llamada Cruzada Albigense, no por herejía, sino por herencia. Spinoza descubrió registros perdidos, documentos que mencionaban a una familia llamada Desposini, los del Señor, reconocida por los primeros cristianos como parientes directos de Jesús. Esa familia fue perseguida durante siglos, sus nombres borrados de los censos, sus linajes diluidos en la nobleza europea. Pero las pistas permanecían ocultas en cartas, inscripciones y evangelios apócrifos. El narrador guarda silencio por un instante, y la cámara de la mente se detiene en una frase que parece flotar en la penumbra: si Jesús fue humano, sus hijos caminan entre nosotros. En 1980, un grupo de arqueólogos israelíes trabajaba en un barrio humilde de Jerusalén llamado Talpiot. Lo que creyeron al principio que era una tumba común terminó siendo el hallazgo más explosivo del siglo. En su interior había 10 osarios, cajas de piedra caliza donde se guardaban los huesos de los difuntos con inscripciones que estremecieron a la comunidad científica. Una decía Yeshua, hijo de José. Otra Mariamne, llamada maestra. Y una más, Judá, hijo de Jesús. Spinoza, leyendo los informes desclasificados décadas después, comprendió que la Iglesia había hecho todo lo posible para silenciar ese descubrimiento. Los análisis de ADN realizados sobre los restos de Yeshua y Mariamne demostraron que no estaban relacionados por sangre, lo que descartaba un vínculo familiar.
y dejaba solo una posibilidad: eran marido y mujer. La presencia del osario de Judá confirmaba el resto: Jesús, María y su hijo. Una familia sepultada bajo siglos de negación. La probabilidad estadística de hallar esa combinación exacta de nombres en una sola tumba era de 1 en 30,000. Para cualquier científico era suficiente para reabrir la historia. Para el Vaticano era un motivo para enterrarla de nuevo. Los medios callaron, los documentos desaparecieron, y los investigadores que insistieron en publicarlos fueron marginados, algunos arruinados. Spinoza anotó con su caligrafía precisa: el silencio institucional es la forma más elegante del miedo. Y tenía razón. Porque si Jesús tuvo un hijo, la teología del Cristo divino, virginal e inalcanzable, se derrumbaba como una estatua hueca. Pero Spinoza fue más allá. Releyó los evangelios con una lente distinta, buscando señales de una familia oculta. Las encontró en las multitudes anónimas que lo seguían, en las mujeres que lloraban a los pies de la cruz, en las manos femeninas que ungían su cuerpo. Las encontró en la historia de la humanidad entera, grabadas en la sangre que se niega a olvidar su origen. Y en su cuaderno, bajo una mancha de tinta, escribió una sola frase: la tumba está vacía solo para quienes no quieren mirar. Con la paciencia de un relojero, Spinoza comenzó a reconstruir una verdad tan sorprendente que parecía sacada de una novela prohibida. Los evangelios eran en realidad el relato codificado de 3 bodas. Cada milagro, cada escena emblemática ocultaba un acto matrimonial. El primero ocurrió en Caná. El texto dice que Jesús fue invitado a una boda, pero Spinoza advirtió algo que nadie antes había notado cuando se acabó el vino. María no acudió al anfitrión sino a Jesús. En la tradición judía, esa responsabilidad recaía únicamente sobre el novio. Hijo, le dijo ella, ¿no tienen vino? Él respondió: aún no ha llegado mi hora. Su hora. La hora del esposo. Las 6 tinajas de piedra que se mencionan no son casuales. 6 es el número simbólico del matrimonio en la numerología hebrea. Ese día Jesús no asistió a una boda. Celebró la suya con María Magdalena. El segundo banquete fue aún más grandioso: la alimentación de los 5,000. Spinoza descubrió que en los registros rabínicos de la época, la asistencia oficial a las bodas se contaba por varones, exactamente como lo hace el Evangelio: 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5 panes y 2 peces. 5 más 2 igual a 7, el número de la perfección nupcial. Era la boda con Salomé, la princesa Herodiana, una unión política disfrazada de milagro colectivo. Y el tercero, el más sagrado, ocurrió la noche antes de su arresto. La llamada Última Cena fue en realidad su tercer matrimonio con María de Betania, la viuda de Lázaro. Spinoza encontró una frase en los antiguos textos judíos que explicaba lo que realmente significaban sus palabras: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eran votos matrimoniales pronunciados en el rito de unión carnal cuando 2 se convertían en una sola carne ante la ley. 3 bodas, 3 esposas, 3 noches que definieron la historia del cristianismo, cada una sellada con un gesto ritual, un vino compartido, una unción con nardo perfumado. La Iglesia transformó estos gestos humanos en milagros divinos, borrando así las huellas de su humanidad. Pero Spinoza lo entendió todo. Si los evangelios fueran leídos sin miedo, escribió, veríamos que no son crónicas de fe, sino testamentos de amor. El narrador hace una pausa, y en ese silencio casi se escucha el eco de una copa de vino llenándose lentamente, como en la boda que cambió el mundo. Spinoza comprendió entonces que el verdadero pecado de Jesús no fue proclamarse hijo de Dios, sino haber amado como un hombre. Si Jesús estaba casado, si tuvo esposas e hijos, todo el edificio moral del cristianismo se tambaleaba. Porque eso significaba que el sexo no era sucio, que el deseo no era enemigo del alma, y que la santidad podía existir también en la carne. El celibato, proclamado durante siglos como símbolo de pureza, se revelaba como un instrumento de control. La castidad no había sido un ideal divino, sino una herramienta política. Y así Spinoza desnudó la raíz del engaño.
San Pablo, célibe y atormentado, había proyectado su propia represión sobre la figura de Cristo. Fue él quien convirtió al Jesús de la historia, un rabino casado profundamente humano en el Cristo del dogma, un Dios virginal que predicaba la abstinencia como camino de salvación. Lo hizo, como anotó Spinoza, para domesticar la pasión, para sustituir el amor real por la obediencia. La Iglesia necesitaba un Jesús que no amara a nadie para poder reclamar su amor en exclusiva. Un Jesús sin esposa, sin hijos, sin vida terrenal para justificar su poder sobre los cuerpos y las almas. Pero si el Mesías había amado a 3 mujeres, si había tenido descendencia, entonces la idea misma del pecado se volvía absurda. El placer no sería condena, sino comunión. Spinoza escribió con una mezcla de ira y compasión. Si Dios está en la naturaleza, entonces el amor físico no es caída, es regreso. No es tentación, es verdad. Y en esa frase, su filosofía se fundió con su investigación. El universo entero decía, Él es una sola sustancia, Dios, natura. Todo y negar el cuerpo es negar a Dios mismo. El narrador deja que las palabras se asienten como brasas encendidas. Jesús no murió para salvarnos del deseo. Murió porque enseñó que el deseo era sagrado. Después de la crucifixión, las 3 mujeres desaparecieron de la historia oficial como si hubieran sido borradas de los evangelios con fuego. Pero Spinoza, obsesionado con seguir su rastro, las encontró de nuevo. Cada una tomó un camino distinto, llevando consigo una parte de la verdad que el mundo no debía conocer. María Magdalena huyó a la Galia, la actual Francia, junto a su hija Sara, una niña de piel oscura a quien más tarde llamarían Sara la egipcia para ocultar su linaje. Allí fundó una comunidad secreta en Provenza protegida por familias nobles, que sabían quién era en realidad. La leyenda de Santa María Magdalena es en verdad la historia de una madre que escapó con la descendencia del Cristo, y de una dinastía que siglos después sería conocida como los merovingios, los reyes de pelo largo, que jamás se cortaban siguiendo el voto nazareo de Jesús. No eran solo reyes, eran herederos. Salomé viajó hacia Éfeso junto a María, la madre de Jesús. Durante siglos se repitió que fue el apóstol Juan quien cuidó de la Virgen. Pero Spinoza descubrió que el texto griego no menciona al discípulo amado como hombre. Era una confusión deliberada. La palabra usada, matetria, puede significar discípula. Salomé, la viuda de Jesús, cuidó de su suegra como lo exigía la ley judía. La casa de María, hoy santuario católico, fue en realidad el hogar donde madre y nuera se refugiaron en secreto. María de Betania, en cambio, no huyó. Permaneció en Jerusalén, la ciudad donde todo había comenzado. Como viuda de Lázaro y esposa levirática de Jesús, heredó sus propiedades en Betania. Los Hechos de los Apóstoles mencionan una casa donde los discípulos se reunían tras la muerte del Maestro. Spinoza descubrió que esa casa pertenecía a ella. La Iglesia nunca lo diría, pero los primeros cristianos se ocultaban bajo el techo de la última esposa de Jesús. En el Talmud babilónico, Spinoza halló un pasaje olvidado. Habla de 3 mujeres que acudieron al rabino Akiva, asegurando que sus hijos descendían del rey David, por línea de un carpintero de Nazaret. El rabino revisó sus genealogías y confirmó su legitimidad, pero les ordenó huir porque Roma perseguía la sangre davídica. 3 mujeres, 3 grupos de hijos, 3 herencias del mismo hombre. El narrador respira hondo y el silencio que sigue suena como un rezo antiguo. No fueron santas ni pecadoras, fueron madres. Spinoza ya no buscaba solo textos, buscaba rastros físicos, pruebas que el tiempo hubiera convertido en piedra. Descubrió que las 3 esposas no solo sobrevivieron, escondieron su legado en el lugar más inesperado en la arquitectura misma del mundo cristiano. La verdad, comprendió, no estaba escrita en los libros, sino tallada en las catedrales. Comenzó en París con Notre Dame. En el rosetón central 12 figuras rodean a Cristo. La tradición dice que son los apóstoles, pero Spinoza notó algo inquietante: 3 de esas figuras son mujeres. 3 rostros en posición de honor representados junto al Salvador. Las 3 Marías. Las 3 esposas. En Chartres, el laberinto del suelo tiene 11 circuitos, que convergen en una rosa de 6 pétalos.
11 más 6, 17. En gematría hebrea 17 corresponde a la palabra tov, que significa bueno. Pero también, según los registros de los Desposini 17, era el número total de hijos de Jesús 11 varones y 6 mujeres. Spinoza continuó en Escocia, en la capilla de Roslin. Allí, entre pilares y símbolos, encontró la huella más clara. El pilar del aprendiz tiene 8 serpientes talladas en la base, una por cada hijo que alcanzó la edad adulta. El pilar del maestro muestra 3 flores, las 3 esposas. El pilar del oficial está coronado por 13 estrellas. Jesús, sus 3 esposas y 9 hijos iniciados en los misterios. Nada en aquella arquitectura era casual. Los constructores sabían lo que estaban haciendo. Entonces Spinoza entendió la magnitud del secreto. Los masones, los canteros y arquitectos medievales no eran simples obreros, eran descendientes, herederos del linaje oculto que habían jurado preservar la verdad a través del arte y la piedra. Los símbolos de la masonería, el compás, la escuadra, la estrella de 5 puntas, no eran emblemas de poder, sino señales de sangre. Un código genético transformado en geometría sagrada. Las catedrales, escribió Spinoza, no fueron templos construidos para adorar a Dios. Fueron criptas para esconder su humanidad. El narrador deja que las palabras resuenen como pasos en un claustro vacío. Mira las piedras. Ellas recuerdan lo que los hombres olvidaron. Entre los siglos XV y XVI, el Vaticano decidió decorar su mayor santuario con la obra más ambiciosa del Renacimiento. Eligieron a Miguel Ángel Buonarroti, un hombre de talento sobrenatural, pero también de fe inquieta, de rebeldía silenciosa. Spinoza, siglos después, revisó los estudios anatómicos del artista, las cartas, las notas privadas, y descubrió algo que ningún historiador se había atrevido a considerar. Miguel Ángel conocía el secreto. Lo había dejado grabado a la vista de todos en el corazón mismo del Vaticano, en la bóveda de la Capilla Sixtina, donde Dios extiende su mano para dar vida a Adán. Spinoza observó un detalle que durante 500 años había pasado inadvertido. La forma que rodea a Dios, esa nube roja y dorada, reproduce con exactitud la anatomía de un cerebro humano. Pero eso no era lo más impactante. Alrededor de la figura divina hay 12 personajes, 3 de ellos claramente femeninos, representados con rostros jóvenes y maternales. 3 mujeres junto al Creador, 3 presencias que evocan no a la Trinidad cristiana, sino a las 3 esposas de Jesús y a sus hijos. Luego Spinoza analizó el juicio final, la obra monumental que cubre la pared del altar. En el centro, Cristo se eleva como juez, pero a su derecha no está Pedro ni Pablo. Está una mujer, María Magdalena. A su izquierda otra figura femenina, Salomé. Y arrodillada a sus pies, María de Betania. 3 mujeres reunidas en la resurrección, la verdadera Trinidad humana. Los números reforzaban el mensaje. Miguel Ángel había pintado 12 figuras rodeando a Dios, 3 mujeres y 8 hijos. 12 almas, la estructura familiar exacta descrita en los registros de los Desposini. La coincidencia matemática era imposible de ignorar. Spinoza calculó que la probabilidad de que tales patrones aparecieran por azar en decenas de obras y templos era menor a 1 en 600 billones. El filósofo escribió en sus cuadernos: Miguel Ángel no decoró la Sixtina, la codificó. Y comprendió que el mayor acto de rebeldía del arte occidental fue pintar la familia de Jesús en el techo del Vaticano, frente a los ojos de los papas que juraron ocultarla. La voz del narrador se vuelve más suave, casi reverente. El Vaticano contrató al descendiente para inmortalizar su linaje, y jamás lo notó, o quizás lo sabía. Hasta ese punto Spinoza había expuesto pruebas, símbolos y textos. Pero lo que descubrió después cambió la historia para siempre. Se dio cuenta de que la Iglesia no había destruido el linaje de Jesús. Lo había monopolizado. Lo había absorbido dentro de su propia jerarquía, convirtiéndose en guardiana y heredera de la misma sangre que decía negar. Revisando genealogías papales, correspondencias secretas y archivos del Vaticano, Spinoza
Encontró nombres que coincidían con los de familias judías convertidas tras la diáspora. El Papa Anacleto II, por ejemplo, provenía de una familia romana de conversos con raíces hebreas. Gregorio VII, nacido Hildebrando. Nombre que en hebreo se traduce como Barak brillante en la batalla, usaba el mismo apelativo que los Desposini, los descendientes del Señor. Silvestre Segoa, el papa matemático que estudió en la España islámica, había escrito en el año 929 una carta al emperador Otón III, confesando que la sangre de Cristo corre por las venas de los reyes francos. Para Spinoza, era evidente el linaje de Jesús no fue exterminado. Fue asimilado elevado al poder y disfrazado de espiritualidad. La doctrina de la sucesión apostólica que afirma que el poder de la Iglesia pasa de un papa al siguiente, era la versión pública de una transmisión mucho más antigua y biológica, la herencia de sangre. El celibato obligatorio fue el mecanismo perfecto de control. Los descendientes no podían reproducirse libremente, asegurando que la sangre sagrada permaneciera dentro del clero. Pero algunos escaparon, algunos se casaron, algunos llevaron su herencia fuera de Roma. Spinoza creía que de esos exiliados nacería la Reforma protestante. Martín Lutero, un monje y una monja que se casaron y tuvieron 6 hijos. Coincidencia o acto deliberado de liberación genética. Y luego Spinoza se miró a sí mismo. Hijo de judíos portugueses perseguidos por la Inquisición de linajes, que antes fueron cristianos, y más atrás aún nobles visigodos, que provenían de los Balcanes, la misma ruta de los refugiados de Jerusalén del año 70. Comprendió con un estremecimiento que su rebeldía no era solo filosófica, era ancestral. Mierekawich escribió: no nace de la razón sino de la memoria. Hablo con la voz de quienes fueron silenciados por llevar esta sangre. La voz del narrador se hace lenta grave. Tal vez Spinoza no descubrió el linaje, tal vez lo recordó. En los últimos folios de su investigación, Spinoza volvió al Evangelio que lo empezó todo el de María Magdalena. Allí encontró una profecía que según él aún no había sido comprendida. En la página 18, María describe una visión en la que Jesús le dice: «Serás llamada la madre de los vivientes, porque tus hijos heredarán la tierra». Los teólogos temerosos de su literalidad la tradujeron como una metáfora espiritual. Pero Spinoza no. Para él era una declaración biológica, una promesa genética. Los hijos de Jesús, los descendientes de sus 3 esposas, seguirían entre nosotros hasta el fin de los tiempos. Y ese fin, escribió, no será el del mundo sino el del engaño. El filósofo imaginó un futuro donde la ciencia confirmaría lo que la fe había negado, donde las pruebas de ADN rastrearían linajes hasta una tumba en Jerusalén, hasta una familia olvidada, donde los descendientes de aquellas 3 mujeres, María Magdalena, la financiadora Salomé, la aliada política María de Betania, la esposa legítima, despertarían sin saber quiénes son, llevando en sus genes la historia que la Iglesia trató de borrar. Spinoza cerró su manuscrito con una sola frase: la verdad es su propio estándar. Una vez revelada no puede volver a ocultarse. El narrador mira hacia el horizonte de la historia, y su voz se tiñe de reverencia. Durante 2000 años, la Iglesia transformó a 3 esposas en 3 sombras. Las llamó santas y pecadoras, vírgenes y rameras, cualquier cosa menos lo que fueron madres de una dinastía. Ellas no salvaron almas, preservaron sangre. Se dice que María Magdalena murió en Provenza a los 78 años, Salomé en Éfeso a los 81, María de Betania en Jordania a los 69. 3 viudas que guardaron el secreto, 3 madres que aseguraron la supervivencia de su esposo y de su linaje. Desde entonces los hijos de esas uniones se mezclaron con reyes, papas y pueblos enteros. El mundo cambió, pero su herencia permaneció. Quizá tú, dice el narrador sin saberlo, llevas en tu sangre una chispa de esa historia. No una metáfora, sino una continuidad. Porque el milagro más grande no fue resucitar de entre los muertos, sino sobrevivir entre los vivos. Y así termina la búsqueda de Spinoza. No con dogmas, sino con una certeza que arde como fuego. Jesús no murió para fundar una religión, sino para dejar una herencia. 3 mujeres.
3 amores, 3 verdades que la historia intentó enterrar, pero que el tiempo finalmente ha desenterrado.